Hola amigos, soy Doris Delgado, un poquito ronca, pero vamos hoy día a explicarles sobre el uso de Excel para preparar una base de datos para utilizar en el software Android. Aquí en esta hoja observamos que tenemos datos tal cual fueron recogidos de un formato. Tenemos el título, el nombre de la institución, el aula, la fecha de visita y aquí tenemos los títulos de los campos. De los diferentes campos que hemos recogido en el formato, ¿no? Desde el código de los niños, sus apellidos, género, su fecha de nacimiento, su edad en meses, peso en kilos, talla en centímetros y otra información que se ha recogido, como si enfermo, sí o no, o sano diré, sí o no, y observaciones de peso de la ropa que tenemos del 1 al 5, aquí están los códigos de las ropas y los pesos de cada uno de ellos. Así como está esta información, no se puede subir al software Android. Entonces hay que preparar una base de datos que tenemos en la siguiente hoja denominada descuentos. Como pueden observar, ya aquí presentamos nuestra base de datos con los campos, los títulos de los campos en la primera fila. Y en las siguientes filas tenemos los registros. También vemos que en una columna podemos calcular la edad en meses. Para calcular la edad en meses podemos aplicar una fórmula: fecha de medición menos fecha de nacimiento dividido entre 30.44 para obtener en meses. Como acá ya tenemos la fórmula, le damos doble clic a esto y ya tenemos todos los datos de edad. Otro aspecto que hay que corregir acá es el peso. Este es el peso que se ha obtenido con las ropas. Entonces vamos a calcular el total de ropas. Para eso aplicamos una fórmula de suma de estas 5 columnas y le damos Enter. Aquí tenemos el total en gramos, pero como el peso es en kilos, tenemos que convertirlo a kilos, esto entre 1000. Y tenemos el peso de la ropa en kilos. Simplemente vamos a descontar el peso menos el peso de ropa y tenemos el peso neto. Estas fórmulas copiamos a todo el largo de los datos. Como está con fórmulas, podemos arrastrar hacia abajo. Entonces, aquí ya tenemos el peso neto y los otros datos antropométricos que serían necesarios para el antro. Pero igual, tampoco en esta forma podríamos subir al software Antro. Así que preparamos una nueva hojita con el nombre de listo. Y aquí vamos a tener los nombres de los campos en la primera fila y en la siguiente fila los datos. Simplemente vamos a copiar código, apellidos y género. Copiar y nos vamos como está. Como no es fórmulas, simplemente le ponemos pegar. De ahí la fecha de nacimiento. Copiar y pegar. La fecha de visita o la fecha de medición. Copiar y pegar. ¿Ya? Vamos a la talla. Igual ponemos copiar y pegar. La talla debemos tener en un decimal
toda esa columna. Entonces la corregimos y ya tenemos en un decimal. Vamos al peso neto, copiamos el peso neto y acá tener en cuenta que son fórmulas y por lo tanto vamos a utilizar pegado especial y valores. Aceptar. Como aquí esta columna está formateada a 2 decimales, ya no necesitamos cambiarla, pero tener presente que el peso neto es en 2 decimales. Entonces borramos esto y tenemos aquí ya una base de datos lista para ingresar al Q4. Gracias.